Vamos con 3 ideas de montaje para cortinero. Marcamos la altura a la que vamos a colocar el fondo. Atornillamos la U por la línea que marcamos. Cortamos unas tiras de pladur con la medida que queramos para el hueco del cortinero. Atornillamos las placas a la U. Cogemos un perfil F47 y lo atornillamos de modo que nos quede en línea con la placa. Marcamos la altura a la que vamos a colocar la perfilería para el techo. Para cortar las tiras de pladur para la tabica, medimos desde el fondo del cortinero hasta la altura del techo y le damos 4 centímetros más. En este caso, como tengo 14 centímetros, las cortaré a 18 centímetros. Marcamos en las placas la medida que teníamos desde el fondo del cortinero hasta la altura del techo, en este caso 14 centímetros. Atornillamos las placas, de modo que la línea que marcamos nos quede alineada con el fondo del cortinero. ¿Te está gustando el vídeo? Yo no digo nada. Suscríbete. Cogemos una U y la atornillamos en la parte baja de la tabica. Cogemos unos trozos de canal para fijar el cortinero en la altura del techo. Los fijamos al forjado y los colocamos a una distancia de 90 centímetros entre uno y otro. Comprobamos que nos quede en la altura del láser y atornillamos. Primera idea lista. En este paso hacemos lo mismo, marcamos la altura y atornillamos la U. ¿Quieres saber cómo hacer esta tabica? Te dejo el enlace en la descripción.
En este caso haremos un cortinero con un hueco de 24 centímetros, pero cortaremos las tiras de pladur 5 centímetros más anchas, las haremos de 29 centímetros. Atornillamos las tiras a la U. Si vas a hacer algún trabajo de pladur y vas a optar por contratar una empresa que lo haga, he creado una breve guía para ayudarte a analizar el presupuesto y evitar posibles engaños en el sector. Pásate por www.tutorialcreativo.com/guía para descargarla. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Cogemos unos trozos de perfil F47 y los atornillamos. Entre un trozo y otro dejamos una separación de unos 80 centímetros. Aquí tenemos la altura de la perfilería del techo. Medimos desde el fondo del cortinero hasta la altura del techo. Cortamos las tiras de pladur. You've been fussing how we never touch, but who can bother with this kind of fussing when we've been walking this blind, frustrated, outdated, what's on your mind, true for this time. Ahora atornillamos una U, que será con la que fijaremos la tabica al fondo del cortinero. I've been loyal, you've been drunk, playing victim to your love. Love is simple, pick me up. You keep messing, I'm fed up. I've been loyal, you've been drunk, playing victim to your love. Love is simple. Atornillamos otra U en el otro lateral, que será para aguantar luego el techo. I'm fed up. Marcamos una línea para atornillar las tabicas. En este caso tienen diferente altura, porque el techo irá con dos alturas. Atornillamos en la zona donde pusimos los trozos F47 para un mejor agarre. Con unos trozos de canal o U hacemos unas piezas para fijar el cortinero al forjado. Comprobamos que esté en la altura y atornillamos. Pasamos un cordel para poner la tabica bien en línea. Con unos trozos de U fijaremos la tabica. I've been lost.
Segunda idea, lista. Marcamos la altura a la cual nos va a quedar el techo. Marcamos 10 centímetros por encima del láser para poner el fondo del cortinero. Atornillamos el ángulo contra la pared. Taladramos a una distancia de 30 centímetros. Ahora marcamos el nivel de la caja de persiana en el hormigón y le damos 10 centímetros hacia adelante. Usaremos canal de 48 para colgar el perfil continuo. Los colocamos bien por la línea del tiralíneas. Así nos quedará alineado para luego colocar la tabica. My heart's been ripped wide open. So many mixed emotions. Marcamos cada 90 centímetros para meter los anclajes. I've been set free. I've been set free. I spent a lifetime running, fearing what I'd become if I stopped playing goalie on all of my thoughts. Yeah, speaking out straight from my heart, but now I see. Now I see, oh I see this love is taking over, breaking through my chest and overflowing. With every single beat it pulls me closer, closer to you. I'm never gonna hold back being someone to lean on. Usaré tornillo de rosca chapa plano, así no molestará al atornillar la tabica. Para unir los perfiles continuos, uso un trozo sobrante de ese mismo. Tú, suscríbete. Le colocamos fibra. Medimos hasta el lateral del perfil para cortar el pladur. Os mostraré dos maneras de cómo cortar el pladur, con serrón o con cúter. Ahora atornillamos el fondo. Medimos la altura de la tabica, desde el láser hasta 1 centímetro menos que el hormigón. La tabica la montaremos abajo atornillándola a un ángulo.
Así después podremos atornillar el techo a ese mismo ángulo. Flowing with every single beat, it pulls me closer, closer to you. Los tornillos los atornillaremos a una distancia de unos 25 centímetros. Someone to lean on, I'll always be that two-way phone call when you need one. When everything in life is getting harder to shoulder, I'll be your soldier. My heart's been ripping wide open, 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 wide open. My heart's been ripping wide open, 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 wide open. Standing there we were talking close. Started on the 4th of July. We had all the fire, but oh, we had no money, and oh, it was a glorious time. Images, they were flashing outside, and I can see the glint in your eyes. We had all the fire, but oh, we had no money, and oh. Cortamos unos trozos de ángulo para poder aplomar la tabica. Así quedará bien fija. Feelings that were new, and times are never ending, as I was reaching you. Looking up to heaven, looking up tonight, looking up to heaven, lying by your side. 6 months have passed us by, standing here on New Year's Eve. Where did the time go? Oh, nobody knows, it's a mystery. Images, they are flashing so